a propósito de Esmeraldas, de Litoral, distingo por ahí. ¿Cuáles son sus libros de cabecera, Paola? ¿Cuáles son los temas de cabecera particularmente de su biblioteca? Hola Walter, ¿qué tal? Feliz Navidad atrasadita. Si no nos vemos, pues obviamente un feliz 2024 a usted y a toda la audiencia, a todo el equipo de Ruge News, que sigan haciendo comunicación responsable, que es tan necesario en estos tiempos. Bueno, mi biblioteca tiene de todo un poco. Libros de comunicación, sobre todo la mayoría de comunicación. Hay otros libros que versan de género, derechos. Estoy leyendo últimamente un libro que me regalaron y la verdad no sé por qué no lo había leído. Un libro de una activista, más que activista, es una socióloga venezolana que se llama Bellas para Morir. Es un libro que tiene que ver mucho con el tema de la violencia estética, cómo la industria de la estética en ocasiones influye de manera negativa en nosotras las mujeres, generándonos inseguridades y necesidades que a veces no tenemos. Habla mucho sobre la gordofobia, sobre la estética de las mujeres negras, cómo durante la historia se posicionó de que la estética de la mujer negra no era adecuada, por eso vemos mujeres que en ocasiones se alisan el cabello y se generó toda una industria en torno a una supuesta necesidad que teníamos las mujeres negras, cuando obviamente se trata de identidad, se trata de mantener nuestra identidad natural, pero me parece interesante el análisis que hace esta socióloga, porque eso pasa también por temas inherentes al capitalismo. O sea, siempre el capitalismo te posiciona una necesidad para que tú busques mecanismos económicos para suplir esa necesidad. Entonces, es súper interesante porque, bueno, ayuda de una u otra manera a definir muchas cosas que, sobre todo a las mujeres racializadas, eh, nos es indispensable y necesario poder comprender, entender y aprender también para desaprender. Aprender para desaprender. Eso es lo que estoy leyendo en estos últimos días. Qué bueno, formidable realmente, ¿no? Porque me encanta a mí la cultura del libro. Soy un lector voraz de idéntica manera de todos los grandes temas y en este rato inevitablemente se me viene a la memoria aquello de en la administración de Lazo, en algún documental, algo que ellos presentaban y demás, sacaban en la carretera a una mujer de raza negra, para mí que era Atacames, literalmente, con la bacara de ropa a la cabeza, en esa estampa muy de esmeraldas que hay y todo, y cuando hablaban de esmeraldas era particularmente, ¿no? Y me decía para mis adentros, ¿de qué manera establecen esta especie de cliché, esta especie de rango ahí en torno a que la mujer esmeraldeña está hecha es para lavar ropa ajena y si es negra probablemente también mucho mejor? Esta suerte de afianzamiento de ese tipo de concepto sectario, así, separatista, que tiene que ver de los unos clasificados y encasillados realmente para lo otro. No sé si tuve la oportunidad de verla, ¿no? La vi durante un muy buen tiempo y me generaba anticuerpos realmente cuando veía que presentaban un informe todo y veía la estampa aquella de la mujer que transitaba. Yo recuerdo, es entre Atacames, conozco muy bien la geografía esmeraldeñas, entre Atacames y Esmeralda, la carretera por ahí, y en donde estaba la mujer que iba con la lavacara y con la ropa ahí en la parte alta, ¿no? Cosas como esas Sí, realmente que hay, ¿no? son construcciones sociales que se establecen para encasillar social y económicamente en donde se ubica un grupo étnico. Entonces, los afrodescendientes o son pescadores, o las mujeres negras lavanderas, cocineras, máximo bailarinas por ahí, modelos, pero eso también cercena la posibilidad de que se pueda concebir que los afrodescendientes también son médicos, también son ingenieros, también son periodistas, no solo futbolistas, que también obviamente es una profesión que le ha dado muchísimas satisfacciones a nuestra etnia, pero también hay una situación premeditada en torno a eso. Ya alguna vez discutíamos en un foro universitario
por qué hay tan pocas personas afrodescendientes, por ejemplo, haciendo otro tipo de actividades en la televisión, como presentadores de noticias, como el fútbol, como en el fútbol se pone, digamos, más del 90% de los equipos de fútbol tienen futbolistas afrodescendientes, pero quienes comentan de fútbol no necesariamente hay periodistas afrodescendientes. Por ahí te invitan uno que otro futbolista, pero tú no ves en las grandes cadenas de televisión periodistas especializados en fútbol que sean afrodescendientes. Entonces sí, te das cuenta que allí también hay una construcción mediática, social, mediática, que tiene mucho que ver para encasillar a las personas en torno a eso. Pasa lo mismo con la estética, exactamente lo mismo. Te vas a ver, vas a fijarte muy poco mujeres que de repente estén aceptando o afianzando su identidad étnica natural, porque obviamente los estereotipos de belleza te lo plantea claramente los medios de comunicación, la industria de la moda y de la televisión. Si vas a salir en televisión, tienes que salir pulcra, bien peinada, porque obviamente el cabello de la mujer afro, a decir muchos, no es estético, representa pobreza, porque una mujer que no sea lacia significa que no tiene plata para arreglarse el cabello. Entonces también entendí, y en esta nueva lógica de desaprender, yo también hago política con mi estética. A ver, yo podría cambiarme el cabello, yo podría hacer un montón de cosas porque, digamos, las condiciones quizás ameritan hacerlo. Pero también hay un mensaje para las niñas negras, para las niñas de todas las poblaciones, que no importa dónde vivan, no importa cómo luzcan, pueden ser asambleístas, presidentas, gobernadoras, ingenieras, arquitectas. Su estética no es lo que marca la capacidad y la inteligencia de una mujer. Y qué bien que toques ese tema, porque también digamos, hay que ser y parecer. Y creo que eso es lo que estamos tratando, de dejar una huella en las futuras generaciones que también quieran incursionar, no solo en política, en lo que quieran, pero sin sentirse seguras, sin sentirse feas, sin sentirse excluidas o marginadas por cómo luce su cabello o cómo luce su estética como mujeres negras o indígenas también, porque esto no solamente un tema que tiene que ver con la negritud, sino también que tiene que ver con otras, digamos, etnias que no necesariamente se ven identificadas y reflejadas en la televisión. Sí, sin duda, realmente, Paola. Y me encanta también encontrar una línea conducente en temas de esta cuantía, de esta naturaleza, porque vivo muy al tanto de todo lo que implica la lectura, el enfoque y el poder discernir alrededor de estos ámbitos y estos espacios que tienen que ver con la transculturización, fomentados, aligerados, alimentados por todo lo que implica las nuevas tecnologías, el vértigo incesante que se da por parte de castas dominantes en ese sentido. No, y sabes que te quiero contar algo interesante. Estuve en un foro que me invitaron en las Naciones Unidas y hay una preocupación de la población negra del mundo en torno a la inteligencia artificial y cómo ya también desde esos espacios hay digamos, una firme, digamos, línea de segregación, porque la inteligencia artificial, quienes son científicos, programadores y trabajan en torno a todo este tipo de elementos, son personas blancas. Entonces, en ocasiones están ingresando información que establece líneas conducentes a discriminar. Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, que ya están muy avanzados, hay cámaras que identifican personas, por ejemplo, que caminan por las calles. Y si les hacen, digamos, como una fotografía a esa persona, ya los clasifican como sospechosos, sospechosos de delitos o sospechosos de algunas situaciones. Es gravísimo lo que está pasando en torno a la inteligencia artificial, porque si no se involucran otros datos que tienen que ver con otras poblaciones, como la afrodescendiente, podría esto también dejarnos excluidos de esto. Mira, hay un debate mundial muy interesante sobre las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y cómo esto afectaría de manera negativa a los afrodescendientes del mundo. Eso, bueno, son temas en los cuales a uno le toca involucrarse, pero no siempre se habla en el Ecuador o en la televisión o en otros
nuestros medios sobre esto, porque a decir de muchos somos una población minoritaria. Hoy por hoy también en el Ecuador hay una discusión que la estoy llevando también a la Asamblea sobre el censo que pasó, el censo 2022, en donde excluyeron a la población afrodescendiente. En el 2010 éramos 7,2% y ahora este nuevo censo nos elimina, somos 4,9%, han eliminado a 600.000 afrodescendientes, pero los eliminaron de manera irresponsable porque el censo no fue técnicamente planificado y no fueron a los territorios donde habitamos los afrodescendientes, porque en un momento donde la inseguridad era tan compleja, los censistas no pudieron llegar a territorios como el de Esmeraldas. Hay una población afrodescendiente muy importante en el distrito 1 de Guayaquil y, como a decir de ellos, ahí están las poblaciones inseguras, no llegaron a censar a los afrodescendientes. Así que también estamos en esa lucha de bajarnos ese censo para que pueda existir un nuevo censo y ahora sí se pueda censar a todos los ecuatorianos, incluidos a los afrodescendientes que han dejado por fuera. Ya hay, digamos, jurisprudencia internacional. Colombia demandó al Estado colombiano, organizaciones afrodescendientes demandaron al Estado ecuatoriano, reconociendo que existe un etnocidio estadístico excluyendo a poblaciones étnicas. Vamos nosotros a dar esa pelea aquí. Es difícil, en la Asamblea soy la única mujer negra, solo hay 2 asambleístas negros, Roberto Quero de Guayas y quien te habla. Entonces, dar una lucha de estas características en un parlamento que también es diverso, que también hay que reconocer que hay racismo, discriminación, que hoy por hoy las poblaciones racializadas es donde más violencia existe, y ese ya es un estigma que se crea en torno a provincias como la mía, y que en ocasiones el Estado prefiere hacer la vista gorda, hacerse el ciego, no existe, pero nadie está hablando de estos temas. Sí, evidente. Comparto, por supuesto, literalmente que 1000-1 todo lo que usted está manifestando, Paola, en términos de, esa suerte de distancia, de línea divisoria, es la que también genera violencia en una sociedad como la nuestra, tan proclive a la transculturización, tan proclive a estas formas de penetración y llegada que se dan desde distintos ámbitos, particularmente por parte de, en la geopolítica global, de sectores dominantes para con el sur, para con América Latina muy en especial. Y abundando en detalles en otro ámbito, este que tiene que ver con el de la Asamblea Nacional, ¿qué va dejando? Porque estamos bajo esa dimensión literalmente viviendo jornada tras jornada, y ya llevamos un mes. Este servidor ha clasificado la tarea que tienen que efectuar por igual, legislativo y ejecutivo, 3 semestres, 18 meses, más o menos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, va el primer mes del primer semestre. ¿Qué arroja, Paola, realmente en ese sentido? ¿Cómo se ha dado lo de la fórmula aquella de afinidad y cercanía, particularmente conformando la alianza con ADN y lo propio con el Partido Social Cristiano? Eso es importante, partir por este análisis que es necesario para, digamos, ir desmitificando esto de una alianza. No es una alianza, es un acuerdo. Los acuerdos tienen tiempo de caducidad. Las alianzas se mantienen a largo, digamos, una alianza. Walter, tú y yo vamos a hacer una alianza informativa para desde Esmeraldas informar los hechos y desde Guayaquil informar los tuyos. Un acuerdo es específico. Mira, mi estimado Walter, vamos a hacer un acuerdo. Yo tengo mi noticiero en Esmeraldas, tú tienes el tuyo en Guayaquil. Entonces, en este acuerdo tú me das 30 minutos o 15 minutos 3 veces a la semana en tu espacio para yo informar en el tuyo y tú informas en el mío sobre las cosas que pasan. ¿Te das cuenta cómo cambia la dimensión del tema? Porque una alianza es de largo aliento. Un acuerdo tiene elementos específicos. Y eso fue lo que pasó en la Asamblea. Hubo un acuerdo legislativo para elegir autoridades, digamos, elegir autoridades tanto del CAL, que es el Consejo de la Administración Legislativa, y para elegir las presidencias, vicepresidencias y conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Hasta allí. En el camino, seguramente, y eso hemos sido muy maduros y pragmáticos, porque como dirás tú, claro, cómo se une ADN, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, siendo fuerzas antagónicas. Quizás ADN y el Partido Social Cristiano tienen mayores similitudes ideológicas. Con nosotros estamos siempre en una contraposición porque nosotros tenemos otra visión del país y de la política. Sin embargo, yo creo que el país necesitaba ese mensaje. Un mensaje que hay
actores políticos capaces de sentarse en una mesa para discutir los graves problemas que tiene el país y hacer acuerdos. Entonces, eso fue el primer gran paso, acuerdos. Entonces, el acuerdo en primera instancia, de repente, licenciada Paola Cabezas, fue por el lado de aproximar y entregarle particularmente a los grupos violentos, a las bandas organizadas, de repente por ahí a pandillas, a gamberros y demás, la opción de que en esta alta esfera inevitablemente se podía llegar a fórmulas de conciliación, para que también en el escenario en el que ellos se mueven, vista la violencia que hay, a ver, logremos llegar a fórmulas de conciliación en ese sentido en el país. Es que la decisión de enfrentar a todo eso que usted nos dice ahora, al crimen organizado, a la inseguridad, si bien la Asamblea tiene responsabilidades legislativas, quien tiene que armar la estrategia, organizar los equipos, poner la plata, poner a operar el plan Fénix, que entiendo es el plan de seguridad del presidente de la República, es Daniel Noboa. Nosotros hemos hecho un acuerdo parlamentario que tiene varios, digamos que tiene, elementos específicos, la conformación de la Asamblea y apoyar leyes que le vayan a permitir al país salir adelante. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con que inevitablemente las fuerzas militares de forma mucho más decidida, certera, radical, se aproximen a la colaboración con la Policía Nacional. ¿No se supone que eso de una u otra manera está bastante claro en la Constitución ya desde hace un muy buen rato? A eso iba justamente Walter, porque en este mes le hemos demostrado al país que con capacidad, con coherencia, con pragmatismo, podemos provocar que en la Asamblea se aprueben leyes que vayan directamente en el beneficio de la gente. Aprobamos en tiempo récord la ley económica urgente enviada por el presidente de la República. Nosotros teníamos teníamos líneas rojas en esa ley, sin embargo, aportamos con muchos de los cambios que hubo en esa ley y se aprobó. La enmienda, porque eso es importante que la ciudadanía conozca, la enmienda que permite que las Fuerzas Armadas se unan al trabajo de seguridad interna también fue aprobada y eso es un gran paso. Y quiero contar algo, Walter, esta enmienda ya existía. Desafortunadamente, la Corte Constitucional del 2018 se dio de baja esta enmienda que era tan importante y ahora la misma Corte Constitucional permitió que a través de enmiendas sea la Asamblea Nacional. Esta enmienda ya está aprobada, pero tiene que tiene que ir a plebiscito, tiene que ir a un referéndum, tiene que ser votada por el pueblo ecuatoriano. Esto va a coincidir con la consulta popular que el presidente de la República también va a impulsar y ahí ingresaría esta pregunta que tiene que ser referéndum los ecuatorianos para que ya quede en firme. A propósito, eso es lo que dice la ley. A propósito del tema, a ver, permítame, Paola, corporativa, por llamarlo de alguna manera, corporativa, en términos de agrupación, conceptual, ideológica, en términos de visión y perspectiva de lo que significa para este presente, ¿ustedes están de acuerdo con la posibilidad de ir a una consulta popular? Cuanto más que se está haciendo el anuncio de que esta semana, visto los tiempos, siempre habla esto de no hay tiempo, le queda poco tiempo, es un cliché que puede haber. Ojalá que para pretextos determinantes con el país no haya aquello de le queda poco tiempo a ustedes por igual y al Ejecutivo, realmente, Paola, respetuosamente, pero se está anunciando que en esta semana aparentemente ya se estarían presentando, planteando las preguntas correspondientes. ¿Es necesario, es pertinente que vayamos otra vez a las urnas para, a lo mejor, dependiendo, temas que ya conoce, que tiene claro el país, que cuáles fueron, cuáles son? Bueno, la consulta popular para poder justamente efectivizar la enmienda sobre las Fuerzas Armadas tiene que darse. Eso ya está en cancha del Consejo Nacional Electoral. Lo que sería interesante, creo que en eso el presidente midió los tiempos, es que como hay que hacer esa consulta a los ecuatorianos va a introducir otras preguntas. No tenemos idea, Walter, en qué sentido irá la consulta popular. Mal haría yo en este momento, que estamos finalizando el año con tanta tranquilidad, como meterle carbón al asunto, porque no tenemos idea de las preguntas. Yo quiero ser, respetuosa, quiero ser cauta, esperar en qué versa la consulta popular, conocer el contenido y luego de eso hacer un pronunciamiento. Mal haría en este momento decir estamos a favor o en contra, vamos a apoyar o no, porque no tenemos idea en realidad, Walter,
cuál es el contenido de las preguntas de la consulta popular. Paola, ¿cómo se mueven? ¿Como pez en el agua o de repente por ahí salteándose probablemente los nuevos legisladores en el seno de la Asamblea? ¿Alguna versión hay por ahí de algún observatorio que los ha estado escaneando, literalmente a todos ustedes, en la gestión, observando y percatándose de que hay a la mitad, de repente a la mitad, esta suerte de aprobación de la nueva Asamblea, con ustedes que ya tienen la referencia de tiempo anterior, los nuevos que han arribado por ahí? Y una de las asignaturas, por ejemplo, es esta que tiene que ver con que falta afinidad, cercanía, posibilidad de conversación con el electorado, con la gente, que quisiera el ciudadano promedio que se han escuchado por parte de todos ustedes. Una de las que a mí me parece más importante. Lo otro por ahí, aparentemente, que ustedes digan que si hay lobby, no hay lobby, que si les llegó algún presente, algún regalo, algún asambleísta le llegó una corbata, a alguien de las damas le entregaron un perfume, todo me parece residual, absolutamente accesorio. Pero lo determinante es que el Estado llano, la población, coja, converse, dialogue con ustedes y plantee las cosas tal cual se las está solicitando, se las está demandando. ¿Qué piensa al respecto? Sí, quizás, bueno, algunos tenemos un poco más de experiencia, venimos del periodo anterior y también hemos tenido un largo trajinar dentro del Parlamento y sabemos un poco cómo establecer, digamos, temas de conversación con la ciudadanía, porque no es posible establecer una labor legislativa si no abrimos las puertas de la Asamblea para la gente. Hoy por hoy soy presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, una comisión que por su misma conformación te obliga a tener un permanente contacto con la ciudadanía. Nosotros albergamos en esta comisión varias leyes de mucha importancia, el mismo Código de Pueblos, Comunidades, de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, te obliga a ir el abanico de diálogo con todos los sectores racializados, sobre todo con los pueblos y nacionalidades de este país. Entonces, sabemos que nuestro trabajo tiene que ser dirigido. Ahora bien, que eso sea institucionalizado depende del presidente de la Asamblea. Hay que manejar una comunidad mucho más allegada y cercana a la gente. Tenemos que ser mucho más eficientes para permitir que la Asamblea esté llena de pueblo. Nos guste o no, nosotros tenemos que estar abiertos a la escucha permanente. Y sí, no hemos arrancado mal, creo que hemos arrancado con pie derecho, aprobando leyes importantes, mostrándonos, digamos, abiertos para poder discutir a la interna de la Asamblea sin que esto sea, digamos, materia de disputa y de enfrentamientos, porque podemos discrepar de manera respetuosa y podemos estar no a favor de cosas y decirlas de manera respetuosa, y podemos hacer aportes para cambiar esas cosas de las cuales no estamos de acuerdo, y eso es positivo porque la gente lo ve bien. Además, arrancando con una encuesta, la misma ciudadanía le daba cerca del 60% de aprobación al acuerdo legislativo que se hizo en la Asamblea Nacional entre varias fuerzas políticas, porque a la gente no le importa si eres de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo. La gente lo que le importa es que su asambleísta vaya a la Asamblea a legislar, que se sienta representado, que pueda saber que ese asambleísta está peleando por los intereses de su población. Del resto, miren, ya llegamos a la Asamblea, los colores, las banderas quedan a un segundo lado o pasan a un segundo plano, y tenemos y debemos que trabajar para la gente, y bien, Walter, que haya esa, digamos, interpretación o esa medición en donde la ciudadanía ya nos está diciendo: hey, señores, necesitamos ser escuchados, porque eso debería ser un canal que nos le permita, sobre todo a quienes administran la Asamblea Nacional en este momento, tomar correctivos para el siguiente periodo. Paola, colega de tanto tiempo del quehacer periodístico y entrevistada permanente acá de Ruge News desde la ciudad de Guayaquil, le quiero agradecer por su tiempo, por la generosidad de prestarnos atención de esta conversación, de compartir conceptos, detalles, en fin, alrededor de lo que eso supone, de lo que eso implica el quehacer en lo que vivimos comprometidos. Un gusto enorme, éxitos, que la siga pasando muy bien. Walter, un abrazo grande y una vez más un feliz año para los ecuatorianos. Aspiramos que este 2024 se empiece a construir una verdadera paz, una paz ciudadana, que es la que necesita el país para poder salir adelante. Sin paz no hay desarrollo,
Sin paz no hay desarrollo económico, sin paz no hay tranquilidad en las familias y eso es lo que todos aspiramos. Creo que esa ha sido la discusión en la mesa de todos los ecuatorianos. Paz para todas y todos. Un abrazo grande y un excelente año. Gracias, Paola. Gracias a la colega periodista, a la colega comunicadora, desde la instancia aquella que tiene que ver con la Asamblea Nacional de nuestro país. A esta hora de la mañana, a esta hora de la jornada, dando cuenta de los temas de dominio público. Ecuador